Sí. Muy buenas tardes, hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, ¿verdad? Hoy pidiéndole al Señor siempre que nos ilumine a la luz del Evangelio, a la luz de su palabra, que nos ayude a continuar en este nuevo año, en el 2022, que el Señor nos ha permitido estar vivos, que estamos siempre en busca de la verdad del Señor, ¿verdad? De buscar cuál es el propósito que el Señor tiene en su palabra con cada uno de nosotros, con qué es lo que nos tiene que decir. A todos nos habla de diferente manera y queremos pedirle al Señor en este momento, pues por la vida de todos nosotros, en especial por los que están enfermos también, ¿verdad? Por Nidia, por los que están enfermos, por su bebé, por su familia, por mi familia, ¿verdad? Por Lidiet, por mi hermana. Por todas las personas que en este momento están enfermos, pedir también por Roger, ¿verdad? Que es la persona que nos está ayudando, nos está instruyendo en este camino, por su familia, para que Dios los proteja, los guarde, les dé sabiduría, les dé entendimiento, que los cubra con su sangre bendita y que puedan hacerlo mejor siempre, ¿verdad? Estar de la mano con el Señor en este camino. Todo lo ponemos en tus manos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias infinitamente por este momento en el que nos permites estar vivos, Señor. Dando gracias más por este año que pasó, dando gracias por este nuevo año que empieza, por este día que hemos pasado, desde que nos levantamos, desde que leemos tu palabra, desde que nos instruimos en tu voz, con tu voz que nos habla, Señor. Te damos gracias infinitamente. Gracias por cada uno de los que está en este curso bíblico, porque andamos buscando la verdad, andamos buscando, Señor, instruirnos, entender bien tu palabra. Te damos gracias, bendice a Roger, bendice a su familia, a Noelia, a las niñas, a sus padres, llénalos siempre de tu alegría, de tu gozo, bendice este tiempo en que Él da, ¿verdad? Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz. Te damos gracias, Señor. Gracias por su vida y te pedimos por cada uno de los que estamos en este momento ingresando a este curso. Ilumínanos a la luz de tu palabra. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Nos quedamos reunidos en tu nombre. Bueno, hermanos, como sabemos, el día de hoy se había propuesto, un ciclo de preguntas y respuestas. Pues tuvimos un par de preguntas y respuestas, las que les vamos a contestar. Yo hice una pequeña presentación, igual a lo largo de, como les dije en el mensaje, si van surgiendo ahí por el chat lo podemos ver o a final de la clase, ahí las podemos hacer. Yo entiendo, pues venimos comenzando, pero es normal. Hay preguntas, a veces no, entonces es normal, no pasa nada. Hice una pequeña presentación en la cual la voy a proyectar ahorita. Siempre recordando que estamos en este curso que hacemos por medio de la comunidad Divina Misericordia, porque sé de fuentes propias que hay gente que lo mira, que mira el curso, que no es de la comunidad, a las cuales ya yo personalmente he hecho la invitación de que se contacten con Juan Carlos o con Eric para que puedan ingresar al chat y al grupo y así poder ir creciendo un poco más con hermanos y ir aprendiendo. Entiendo que habrán unos que se nos irán uniendo en el camino, más ahorita que se viene el módulo 2, que recordemos que solo fue una pequeña introducción. Esto fue a vuelo de pájaro, pues, o sea, corté un montón de cosas, pero creo que hemos sentado ahorita una idea de lo que trata el Nuevo Testamento. Igual esto es una pequeña probadita de lo que se viene, pues, porque cuando empecemos a ver Pablo, cuando empecemos a ver la escatología, la escatología es el estudio de los dones últimos y definitivos. Vamos a ir viendo más cosas cuando miremos Corintios, cuando veamos Filipenses, Filemón, vamos a ver las 13 cartas que se le adjudican a Pablo, tanto las proto como las deutero. Todo este lenguaje técnico, yo al final del curso, de esta clase, vamos a pasar un link por el chat de una
prédica que se dio en la comunidad, en nuestra comunidad, hace exactamente 1 año y medio, sobre Pablo. Entonces, yo tengo ahí un PDF también, para que se pueda, pues para no tener que tomarnos una clase en explicar quién era Pablo, podemos ir viendo quién era, quién fue, y por cómo el Espíritu Santo lo fue tomando. Entonces vamos a ir viendo ciertas cosas. Pero hoy, como hemos dicho, venimos a contestar preguntas. Yo no puse animación porque tengo varias, aquí me hicieron varias preguntas. Entonces, una hermana me preguntaba por qué el triduo pascual no es cronológico, sino que yo les decía que era se recuerdan el triduo pascual, ¿verdad? La Pascua, lo que conocemos es la muerte, perdón, la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación del Señor. Yo les decía que esta es una realidad, pero es una realidad que es una sola. Nosotros en la iglesia, por cuestiones pedagógicas, por cuestiones de aprendizaje y enfocándonos en Hechos de los Apóstoles, las manejamos desde una línea que se separen días. Por ejemplo, la pasión fue un viernes, decimos nosotros, la muerte un viernes, la resurrección un domingo. Y si nos vamos en Hechos de los Apóstoles, la glorificación surge, y después la glorificación y la entrega del Espíritu están en los 50 días en Pentecostés. Entonces, si vemos ahí, es una manera pedagógica. Pero si nos vamos a los evangelios, por ejemplo, en el evangelio de Juan, la pasión, muerte, la presión, muerte y la glorificación y la entrega del Espíritu, eso surge en la cruz. Perdón, es que problemita ahí con la pantalla, entonces se me busca ir esto. Entonces, desde esa perspectiva y encontrando todo lo que nos metimos, también en los cursos nos metimos en las primeras comunidades. Y recordábamos lo que tanto el Evangelio de Marcos nos muestra, y es que los discípulos, cuando Jesús muere, se dan a la guinda, se van pues, se dispersan. Y eso, hay historiadores de la religión, del cristianismo, de los primeros cristianos, que dicen que los discípulos, nosotros entendemos que hubieron 12, sí es cierto, hubieron 12 en el ministerio de Jesús, pero cuando Jesús muere, estos 12 se disipan y empiezan a surgir otras figuras, como Santiago, por ejemplo, como Santiago, Pablo, y así, y Ananías, un montón de discípulos más, y estos 12 como que dicen estos investigadores, y que, en base a los escritos bíblicos, ¿verdad? Que esos 12 se dispersaron y solo quedaron unos que otros, hablando de Pedro, hablando de Juan, hablando de Santiago, de unos quedaron y otros fueron dispersados. Entonces, ¿por qué entendemos que esto no es cronológico? Por la manera, recordemos bien algo, y yo fui bien enfatizante en esto, de que los escritos no son los evangelios ni las cartas paulinas no son textos de testigos oculares. ¿Qué quiero decir con esto? De los discípulos que estaban con el Señor, no son textos de eso. Son textos que vienen de una comprensión, de una comprensión de las comunidades, de cómo la comunidad de Mateo, de cómo la comunidad de Juan, de cómo la comunidad de Lucas, de cómo la comunidad de Marcos entendió a Jesús y su resurrección. Y yo les decía que los primeros escritos de la resurrección de la muerte y resurrección son los primeros escritos. Y eso se le llamaba como el querigma apostólico. Ese era el primer anuncio. Por eso vemos las cartas, cuando ahorita que empecemos a ver las cartas paulinas, vamos a ir viendo cómo Pablo comienza a explicar esta parte. Esa era esa era la bandera. La bandera era que de la muerte de Jesús nos ha salvado. Entonces, cuando entendemos que la muerte, ellos al hacerse ese montón de preguntas, dice John Mayer en uno de sus libros que el ser humano que no se hace que la vida que no tiene preguntas no merece ser vivida. Los apóstoles se hacían un montón de preguntas sobre Jesús. Y ahí fue donde encontraron aquellos 3 sentidos de la muerte de Jesús. No sé si se recuerdan, que era perdón, de la resurrección de Jesús, que ellos asimilaban su sufrimiento con el sufrimiento de Jesús, que habían encontrado como primer punto que Jesús era hijo de Dios, que habían encontrado también esas similitudes en su sufrimiento. Entonces, ellos en ese proceso que dura aproximadamente 20 años,
los investigadores se han dado cuenta de que el sentir al resucitado no fue un proceso de la noche a la mañana. Fue un proceso de tiempo, paulatino. Les decía yo, les decía yo en clases pasadas, hay investigadores que dicen 3 meses, que son los más fuertes ahorita, como que dice, hay un consenso bien grande. Hay otros que dicen que no fueron 3 meses, ni 6 meses, sino que fueron años. Y esto también nos da como una especie de punto de vista a nosotros, que a veces queremos que nuestros hermanos que van entrando sientan esa presencia del Señor y que sientan el resucitado, cuando realmente el proceso es paulatino. Y todo el proceso del Señor es paulatino. Puede ser lento, puede ser rápido. En mi caso, puedo hablarlo yo y puedo decir que de repente fue algo rápido, como yo lo logré sentir, pero de repente hay otros que van más rápido, otros van un poco más lento, entonces es un proceso paulatino. Entonces, desde esa mirada, desde encontrar los sentidos de la muerte, que eso no lo vimos, pero lo vamos a ver en Cristología, porque pues, no nos interesa ahorita ver de que Jesús muere como siervo, como profeta, como salvador, no interesaba tanto. Entonces, ellos encontraron sentido a la muerte y le encontraron el sentido a la resurrección del Señor. Entonces, todo ese proceso es el que hemos estado hablando, que más o menos, a mí me gusta quedarme con la idea de los 3 meses. Siento que fue un tiempo prudente en ese regreso a Galilea, como dice Marcos, y haber encontrado al Señor. Entonces, es muy difícil que se pueda creer que los 3 días son históricos. Aparte que si echamos una mirada al Antiguo Testamento, y como les mostré, el 3 días es un teologúmeno. Si se recuerdan que era un hecho teológico grandísimo que estaba reflejada en una palabra. Entonces, ellos lo que hacen es cómo explicamos la resurrección. Claro, la resurrección en términos de escritura o literarios, geográficos, sí, literarios, no existe la palabra resurrección, yo se los decía. Entonces, los discípulos, para poder explicar la resurrección, entendieron las palabras claves que habíamos visto, y es una de las otras preguntas que viene en el futuro. Entonces, desde esa perspectiva no podemos, y nadie ahorita, investigador, estudioso, nadie, absolutamente nadie, es más, hay un libro que se llama Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, que es buenísimo, el mismo Papa Benedicto, dice que se entiende que la resurrección no como un hecho histórico, sino como un hecho, perdón, no como un hecho histórico, sino como un hecho real, pero paulatino. Y así lo explican la mayoría de estudiosos de la Biblia, a menos que sean fundamentalistas, que eso sí es diferente. Continuando con las otras preguntas, igual, todo esto lo iremos viendo futuro. Si de repente uno no logra como saciar la respuesta, es una cuestión yo siempre le pongo a Dios las preguntas que tengo, que son un montón, que hasta me hacen llorar, y él de alguna u otra manera me la va contestando, y creo que esa satisfacción no se, y decía John Mayer también, que hay preguntas que ni por todo el dinero del mundo alguien se las puede contestar. Son preguntas existenciales que de repente el ser humano en su descubrir va dándole sentido y encuentra ese sentido de la vida en esas preguntas. A mí me encanta tener ese tipo de preguntas. Me preguntaban también, el reino de que predicó Jesús, ¿era terreno o espiritual? Esta pregunta para mí es clave, vital. Yo actualmente estoy tomando un diplomado en ciencia bíblica del Nuevo Testamento, y hace como tres semanas más o menos, el maestro, que es un ex sacerdote, fue sacerdote 15 años, él es el doctor Adrián Taranzano, es doctor en teología y licenciado en exégesis, nos decía lo siguiente, decía él, quien desconoce, decía él, el mensaje del reino que predicó el Jesús que anduvo en la tierra, desconoce el mensaje. Yo decía, ¿cómo es esto? Y él nos decía que Jesús vino, en efecto, Jesús vino a predicar un reino terrenal, no un reino espiritual. El reino espiritual se da en un estadio más adelante. Primero Jesús que esto es bien difícil, o sea, esta es una clase que tendríamos que verla, probablemente 2 clases, porque es bastante grandísimo, pero Jesús entendió que con él el reino de Dios venía. Jesús, podemos decir el lenguaje popular, se la creyó, que fue así. Jesús muere en la cruz
como dice Marcos, en Marcos, ya cuando está, la palabra que usa Jesús, Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús entendía hasta el momento de su muerte que en ese preciso momento el reino terrenal se cumplía. ¿Y qué era ese reino terrenal? El reino terrenal era el de la justicia, el darle, el que ya no hubieran enfermos, el que ya no hubiera gente discriminada, el que ya no hubiera pobreza, que todos fuéramos por iguales como hijos de Dios. Entonces, ahí vienen un montón de hechos escatológicos que Pablo empieza a hablar y así los iremos viendo, pero para ser puntual en la pregunta que me hicieron, porque esto, como les digo, podría tomarnos un montón de tiempo, Jesús vino a predicar el reino terrenal. Es después, con el retraso de la parucía, porque como Jesús no venía, ya lo vamos a ver en Tesalonicenses, Jesús no venía y el reino no venía. Entonces surge un nuevo estadio y es el reino espiritual, que para mí es fenomenal. Para mí esto, cuando yo entendí esto, lo entendí en unas clases que decía un maestro, que los cristianos, un maestro que no es cristiano, él decía que los cristianos inventaron el término del reino porque como Jesús nunca venía, y Jesús nunca venía, y los primeros discípulos morían, y morían por Jesús, y no venía, entonces ellos inventaron el término del reino espiritual. Cuando yo reflexionaba sobre esto, yo dije, pero es que para mí es hermoso que el reino espiritual ya esté, porque es que cambie la sociedad depende explícitamente de mí. Y no tengo que esperar que venga Dios a arreglarme mis problemas. Que yo tenga una mejor calidad de vida, que yo pueda moverme ayudar a más hermanos, que yo pueda darle de comer a más gente, no depende de Dios, depende de mí. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio toda la fuerza y Dios habita en mí. Y si ese reino de justicia, porque fue lo que vino a predicar Jesús, la justicia, como lo dijo Marcos 1:15, entonces, si yo puedo hacer justicia de Dios, nadie va a padecer hambre, de los que yo pueda estar, de los que entren en contacto conmigo todos los días. Nadie se va a sentir deprimido. El reino de Dios está cumpliendo. Yo decía, es que esta es la fuerza, esta es la resurrección definitivamente. Claro, para el historiador no es así, pero para el historiador lo que hace es algo más, como él es aconfesional, o sea, no predica una confesión, no predica un cristianismo o un judaísmo, nada de eso. Entonces lo que ellos dicen es, fue una derrota, pero en realidad es algo espectacular que surge el reino espiritual en un tercer estadio. Pero el primero, Jesús, vino a predicar el reino terreno. Por eso dice, ven que los demonios, que los demonios salen de las personas. ¿Por qué? Porque la concepción escatológica de ese tiempo, que hay una escatología bien marcada, que es más o menos del siglo II antes de Cristo, hasta el siglo IV, hasta el siglo III después de Cristo, en esos 500 años se mueve mucho la escatología o lo que conocemos como el lenguaje apocalíptico, que es el lenguaje de la última, el lenguaje de relatos de la última venida del Señor, de que el Señor vendrá, de que vendrán el Hijo del Hombre, y así surgen un montón de textos, pero eso pues ya es otra historia, un montón de textos apócrifos del Antiguo Testamento, las bodas de Salomón, la ascensión de Moisés, y así. Pero sí, en efecto, para ser breves, Jesús vino a predicar el reino terreno y el reino espiritual surge en un tercer estadio. Me preguntaban también, ¿Juan el Bautista era ermitaño o de la comunidad de Qumran? De Juan el Bautista, Juan el Bautista es un mundo. Actualmente se llevan conferencias completas, cursos completos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en la actualidad decir que venía de Qumran, no hay cómo hacerlo. Lo que sí se cree es que era de origen sacerdotal, o sea, de un hijo de sacerdote, y que compenetraba mucho con la comunidad de Qumran. ¿Por qué? Porque ahorita que encontraron los escritos en 1947 de Qumran y empiezan a encontrar, por ejemplo, textos como el rollo de la comunidad, que empiezan a mostrar un montón de cosas que Juan el Bautista hacía. Es más, que las primeras comunidades cristianas o las primeras comunidades de Jesús de Nazareno hacían. No son copias, no son copias, pero hay muchas cosas similares. Por ejemplo, lo que conocemos nosotros como la Eucaristía, el sacerdote primero toma el pan y después el vino. Pues los esenios de Qumran hacían casi lo mismo, solo que a diferencia, invertían el papel. Primero el vino y después el pan.
por decirles un ejemplo. Entonces, hay mucha similitud en ese aspecto, pero decir que Juan del Bautista venía de Qumran, no hay una manera, ningún investigador, de los pocos que yo he estudiado y de los 2, 3 cursos que he sacado con gente muy ducha en el tema, y es más, tuvimos una clase específicamente de Juan el Bautista y la comunidad de Qumran, y la conclusión era que no venía ahí, pero que tenía descendencia sacerdotal y que era afín a los esenios. Afín no significa ser parte de los esenios, pero es muy interesante la figura de Juan el Bautista. La otra pregunta, el relato de Jesús y la samaritana es histórico-teológico. Este es, bueno, para ser breve, es teológico. Para ser breve, ¿cómo lo sé? ¿O cómo lo interpreto? Cuando se estudia la historicidad de Jesús, el hecho del Jesús histórico que conocemos, hay una serie de criterios. Hay que empezar por un montón de cosas. Empezar por, ¿cómo les explico? Vamos a ver. Cuando se estudia el Jesús histórico, porque cuando estudia el Jesús histórico, uno lo que hace es buscar qué cosas vienen de Jesús y qué cosas vienen de las primeras comunidades. Entonces, hay ciertos criterios, disculpen que la pantalla no se me va, hay ciertos criterios que muestran qué cosas sí pudieron salir de la boca de Jesús y qué cosas no. Hay un criterio que se llama el de testimonio múltiple. El de testimonio múltiple es que aparezca ese mismo hecho en varios documentos. Y el diálogo con la samaritana solo aparece para Juan. Otra cosa, Jesús vino a predicar a Israel, a los de Israel. Y recordemos que a los samaritanos si bien es cierto, eran los israelitas, pero se consideraban como impuros. Entonces, por eso Jesús, vimos allá en las primeras clases, Jesús bordeaba a Samaria, Jesús no entraba a Samaria. Entonces, si en los 3 evangelios canónicos Jesús nunca llega a Samaria, a excepción de ciertos relatos que muestra Lucas, pero es que Lucas tiene una intención hacia los samaritanos. Pero tanto en Mateo como en Marcos, nunca Jesús cruza Samaria. Entonces, ¿cómo es que Juan lo muestra? Que Jesús hasta se queda con los samaritanos. Entonces, viendo los contextos y todo eso, se puede entender que realmente es un hecho teológico. Y como les decía, hay ciertos criterios, hay unos criterios principales, unos criterios secundarios, el criterio de discontinuidad, el criterio de testimonio múltiple, el criterio de dificultad, que es para mí es el más espectacular, que es un testimonio, es algo, que ahí lo vamos a ver. Yo, como les dije, en algún momento, tal vez en año y medio, vamos a tomar un curso de esos que vamos a estar ya bien preparados para eso. Luego me preguntaban el relato de la resurrección de Jesús en Lucas 24. Yo, como les dije en inicio, recordemos que, espérenme, solo quiero terminar de hablar, porque quería agarrar la Biblia, pero recordemos que todos los relatos de resurrección, los relatos de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, son hechos pospascuales. Entonces, cuando vemos que Jesús en los Evangelios ya miraba que iba a morir, que Jesús decía que iba a resucitar, que Jesús hacía esto y esto, pensando en como que Jesús sabía las cosas, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, es parte del criterio de lo que se estudia, de que no lo pudo haber dicho Jesús de la tierra, porque si entendemos que Jesús era verdaderamente hombre, Jesús no podía predecir el futuro. Es cierto, tenía la naturaleza divina. Imagínense una botella, vaya, esta botella que tengo aquí, de agua. Esto es toda la naturaleza divina de Jesús. Y por acá está la salida de la naturaleza humana. Él va a sacar, o sea, esto es lo que me va a dar, es lo mismo que me da a mí, aunque él tenga la concepción divina. Pero si ve Dios que Jesús es verdaderamente hombre, sabía lo mismo que tal vez podemos saber nosotros, no podía adivinar el futuro. Y lastimosamente esas cosas se entienden de esa manera cuando el mensaje es otro, pero se entienden así como que yo sabía, y voy a agarrar el Evangelio de Lucas, porque tenemos tiempo ahorita para ver estas preguntas. A ver si le entendí a Julia esta pregunta que me hizo.
O si me la puede repetir por acá, pues porque... Sí, la pregunta era como en el capítulo, en el versículo, en los versículos 36, que estaban hablando de estas cosas, ¿verdad? Estaban hablando de cuando Jesús partió el pan, ¿verdad? Lo reconocieron al partir el pan. Venían hablando de estas cosas, estaban hablando de eso, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, pálpenme y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo los tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no alcanzaron a creerlo, a causa de la alegría, estuvieron asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado y lo tomó y comió delante de ellos. Yo lo que no entendía, o no entiendo, ¿verdad? Porque ahí es bien claro, se dice, lo veo como el cuerpo nuestro, ¿verdad? Él está diciendo, mire, tóquenme, ¿verdad? Toquen mis manos y mis pies. Yo no soy un espíritu, ¿verdad? Pero yo entendí más o menos cuando estabas explicando de que sí, el cuerpo era como que había resucitado no como nosotros lo pensamos, ¿verdad? No como lo siento yo en esta lectura, sino que como un cuerpo glorioso, pero que no es carne, pues, o algo así, entendí yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que me aclares, porque yo tengo lo que creo yo, es de que Jesús resucitó en cuerpo, es como un solo, ¿verdad? Cuerpo, espíritu, alma, mente, todo, ¿verdad? Él resucita y se deja ver no como un espíritu, ¿verdad? No como, sino como alguien que se resucitó en todo su esplendor, como todo su ser, ¿verdad? Entonces, tal vez me puedes ampliar en eso. Perfecto. Esa va un poco con la siguiente pregunta, que por qué la iglesia enseña que Jesús resucitó en cuerpo y espíritu. En efecto, yo siempre dije, Jesús resucitó en cuerpo y espíritu. Hasta el Concilio Vaticano II se nos ha pedido que regresemos a las fuentes. Para la Biblia, el ser humano no es cuerpo, alma y espíritu. Para la Biblia es una sola realidad. Y eso es lo que dice, y eso es lo que dice 1 Corintios 15. Entonces, 1 Corintios 15 lo que dice es que Jesús, bueno, no es que habla de Jesús, sino que habla de la resurrección. Y él dice que se tiene que sembrar un cuerpo animal, o sea, un cuerpo orgánico, un sarx, para resucitar en un cuerpo espiritual. Entonces yo les hacía en aquel momento las definiciones, que esto se le conoce como sarx, el que vamos a tener se le llama como soma neumaticón, y el otro que era el cuerpo espiritual, y doxa, ¿cómo se me olvida? No es que sepa griego, pero ya estamos aprendiendo, pero se me va la terminología, que era el cuerpo glorioso. El soma tes doxes, ese. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a Noelia, fíjense, la clase pasada, yo le dije, amor, a mí me hizo falta explicar qué era el cuerpo en la Biblia. El cuerpo en la Biblia tiene dos términos, que es, el cuerpo significa presencia y relación. Este cuerpo es presencia porque ustedes pueden sentirme, pueden verme. Es relación porque yo me puedo relacionar con ustedes. Yo puedo, estamos hablando, estamos relacionando. Entonces, desde esa perspectiva son dos realidades grandes del cuerpo. Presencia y relación. Presencia porque puedo estar en un lugar, porque pueden ver esta grabación después, porque estuve presente en un lado. Y relación porque me puedo relacionar con ustedes, con todos, con mi esposa, con mis hijas, con ustedes. Llamo una llamada, me estoy relacionando. Entonces, ese es el cuerpo. El cuerpo espiritual tiene las mismitas funciones de este cuerpo. ¿Qué pasa? Y eso me lo explicaba mi Manuel Tenjo y me decía, lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a relacionarnos con el cuerpo espiritual, por eso se nos hace tan difícil ver al resucitado, decía él. Y él nos decía en la clase,
porque una de las palabras clave fue el ofte, que es dejarse ver. Porque como dijo San Agustín, y como yo les hice una referencia que hizo el Papa Francisco, a Jesús o al cuerpo resucitado o al cuerpo glorioso solo se le ve con los ojos del alma, con el oculata fides que él decía. Y eso lo decía el Papa Francisco, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y lo dice de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entendí yo esto? No sé si ustedes me van a tomar como loco, pero ¿cómo entendí yo esto? Una de las muertes que más me ha dolido a mí es mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces, él murió aproximadamente hace 9 años, más o menos. Entonces, hace 9 años él muere, él tenía 96 años, se cae, se golpea la cabeza, se le hace un coágulo de sangre de 96 años, el doctor dijo o muere antes, durante o muere después, pero va a morir. Entonces, tranquilo, él muere, a mí me dolió demasiado, del punto de que yo no podía ver fotos, yo no podía ver fotos de él porque yo empezaba a llorar desconsoladamente. Cuando yo entendí esto, yo dije, o sea que yo me puedo relacionar con mi abuelo. Y yo le decía, Señor, enséñame, yo quiero relacionarme con mi abuelo, yo quiero relacionarme con mi abuelo. Se llegó un día y para que entendamos esto de la relación, hay veces, hay gente que es tan sensible a estas cosas que puede sentir olores de personas, que pueden sentir a veces hasta ruiditos, cosas así que solían hacer ciertas personas. Entonces, y hay otra gente que lo tiene en sueños. Entonces, yo recuerdo, yo le decía, Señor, dame la oportunidad. Recuerdo que ese día yo soñé con mi abuelo. No, no ese día, sino que días después. Y eso y le estoy hablando de tal vez de principios del año pasado, tal vez más o menos. Yo soñé con mi abuelo. Entonces yo lo miraba, yo lo abrazaba y platicaba con él. No recuerdo su voz. Y yo le agarraba mi teléfono y yo le decía, mira, mire, abuelo, le decía, este es mis hijas. Entonces les empezaba a enseñar a él. Y él me decía cosas, y yo le decía, tomémonos una foto. Va a parecer ciencia ficción lo que le puedo decir, pero así fue. Yo le decía, tomémonos una selfie, y tomaba selfie, y solo yo aparecía. Él no aparecía, solo yo aparecía. Yo decía, qué raro esta onda, decía yo. Pero me quedé con eso, y después él me dijo, cuando el hijo menor de mi abuelo, pues se fue mojado a los estados y nunca pudo regresar, y mi abuelo el último viaje que fue a los estados le dijo, si me muero, no vengas, a nada vas a venir. Entonces me dice en el sueño, mira mira esto, me dijo, tenés, esto es una carta, la selló, y me dijo, este es para mi hijo menor. Entonces, te acabó el sueño, para mí fue un sueño tan reparador, tan espectacular que yo pude hablar con mi mami, pude ver, o sea, fue una sanación en ese sueño que yo puedo ver las fotos, los videos, etcétera. Y cuando yo le cuento a mi tío, ya como un mes después le cuento a mi tío, me dice, no tenés idea, me dice, lo que me has dicho, me dijo, fíjate que cuando murió mi abuelo, cuando murió mi papá, me dice, yo me fui a encerrar en un hotel un fin de semana completo a destruir todo lo que había, en volarme, hacer un montón de cosas del dolor que sentía, dice. Y ahorita con lo que me has contado, me dice, vieras qué paciente, solo me dijo, pero la próxima decirle que te diga qué me quiere decir. Entonces, pero hasta ahí me quedé. Entonces, yo ahí aprendí y se los comparto porque también lo vivió Noelia. Noelia, prácticamente todo lo que yo hablo aquí se lo cuento a Noelia. También lo sintió con su abuelo, o sea, ella lo soñó con su abuelo, ella pudo estar con su abuelo, habló con su abuelo. Entonces, si entendemos que Dios dejó el cielo vacío y que ahora somos el nuevo templo de Dios y que el cielo somos nuestros corazones, entonces nuestros familiares difuntos están en nuestro corazón, están en nosotros. Entonces, hay una cuestión ahí que pues, alguno puede considerar loco, otro de repente ya le ha pasado, pero yo siento que nosotros no nos morimos, pues hasta la canción de Martín Valverde, no nos morimos del todo, o sea, nosotros seguimos viviendo y vivimos con un cuerpo espiritual que ya es dentro de la presencia del Señor, y el ser humano creo que tiene ese reto de poder relacionarse con sus seres difuntos, pues, como les digo, si me, o sea, yo lo viví, pues, entonces, y para mí fue algo espectacular. Desde esa perspectiva yo les puedo decir, como testimonio, que podemos seguirnos relacionando y ellos siguen vivos, pues, o sea, tienen un cuerpo, solo que un cuerpo espiritual, que es lo mismito que esto. En la otra realidad es lo mismito. Pero no sé si más o menos, igual vamos a ir avanzando, vamos a después estudiar en Corintios, vamos a estudiar completamente el capítulo 15 de Corintios y vamos a encontrar más cosas. Pero hoy, por el tiempo y por las cuestiones
y de repente usted puede seguir ahondando un poco más, pero es lo que yo le podría ahondar en esa parte. Sí, es que cuando yo entiendo eso de que él vive en mí, yo lo siento, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, con la muerte de mi papá ha sido así, pues yo no siento, al principio fue un dolor profundo, ¿verdad? Bien agudo, pero después cuando uno entiende de que ellos siguen vivos, uno siente la presencia de ellos como yo hablo de ellos, a veces hasta hablo con él, ¿verdad? O sea, que es una cosa que como decís vos, no pueden decir un poco como que no está completo uno, ¿verdad? Pero, pero realmente que yo lo siento como que él está vivo, ¿verdad? Que él sigue vivo, ¿verdad? Que él a veces me dice cosas, no exactamente con su voz, sino que me trae ideas a la mente, al pensamiento, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que yo sí, vivo, pero con respecto con respecto a la resurrección, Ujú. la Biblia es tan clara en ese sentido. Vaya, por ejemplo, eso que te leí yo, ¿verdad? Que dice, no soy un espíritu, ¿verdad? Aquí palpe mi mano, Sí, palpe. así le dijo a Tomás en Juan 20 cuando yo les mostré Sí, toquen mi llaga. Pero esa es una idea, esa es una, ese es un relato que surge para decir, realmente tiene un verdadero cuerpo. Obviamente no nos imaginemos que le vinieron a meter el dedo en la llaga, pues, o sea, iba a decir Jesús, ay, me duele, no, o sea, es que Jesús tiene un verdadero cuerpo y los que resucitan tienen un verdadero cuerpo. Y por eso se utiliza el término, y era creo que el quinto, en la presentación pasada era la quinta palabra, y era cuerpo, como esa realidad que es el mismo cuerpo aquí como el mismo cuerpo allá. Lo que cambiamos es de nombre del cuerpo, pues. Y eso que usted dice, yo lo entendí más también. Hay una serie que se llama La Casa de Papel. Ahorita en el último capítulo de La Casa de Papel, decía y es lo que me pasa a mí con Jesús. Decía él que él tiene una relación, le decía la esposa y le decía, la chava, la novia, le decía que por qué él sigue planeando atracos, o sea, robos y le decía, del atraco pasado al nuevo, ¿cuánto tiempo te tardaste? No, 48 horas, le dice. Y él decía, es que esta es mi vida. Entonces él decía, ¿qué es lo que te produce tanto eso? Y él decía, es que yo es ahí donde platico con mi padre, decía. Yo platico con mi padre más que lo que platico con una persona viva. ¿Por qué Entonces yo decía, ¿yo por qué paso tanto en estas cosas de la Biblia? Y decía yo en esto de aprender la Biblia en los cursos. Porque es que Roger Martínez, mi relación con Jesús, es más viva que la que tengo con Noelia. Para mí, esta es una sed que no se acaba y que no se acaba porque yo siento que en ese momento es ahí donde me lo descubro y me lo voy encontrando y puedo platicar con él y me hace tanta falta estar sin él. Entonces yo creo que esa experiencia de la resurrección es ahí, pues, y eso que dijo, imagínense él hablando de ladrón, va, y hablando de que su padre era ladrón y que era que el padre le enseñaba cómo robar y yo decía, puta, pero esto realmente o sea, esto es, pues, esa es la resurrección, la verdad. Pero sí, el término cuerpo, otra cosa, el rato de Maús históricamente no existió, es un relato teológico, recordemos que solo aparece en Lucas. Eso sí, es un relato que tiene no menos de 7 perspectivas teológicas. Es un relato espectacular, como las bodas de Caná. Lo pueden encontrar en YouTube, las 7 perspectivas de los discípulos de Maús. Casualmente Manuel lo hizo y lo hizo gratis, ahí lo subí a YouTube y están las 7 perspectivas del relato de Maús. Entonces por ahí más o menos, pero sí es un tema bien, por ejemplo, los historiadores no se meten a estudiar la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección ya no se queda en las coordenadas tiempo-espacio, sino que ya es otra cosa. Entonces, ningún historiador de la religión del Jesús histórico llega a estudiar la resurrección. ¿Por qué? Porque supera, supera coordenadas, tiempo, espacio. Ya pasa a otra realidad. Entonces, también ellos, en ninguna parte, ningún estudioso, o sea, ni John Mayer, nadie, pues, o sea, nadie, absolutamente nadie le va a estudiar la resurrección, a menos que quiera entrar ya en la parte de la fe.
Sí. pero por No, ahí. y hay cosas que uno definitivamente no las va a terminar de entender, ¿verdad? Sino hasta cuando uno parta de este mundo pasar al siguiente, ¿verdad? Correcto, Uno, correcto. uno ahí va a entender, va a decir, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, ahí seguiremos escudriñando, gracias. Yo con esto no sé si puedo más que duda, pregunta, es como hacer un comentario con esta parte de la experiencia de la resurrección, ¿verdad? Que de repente hemos logrado entender con los estudios bíblicos que las cosas de repente no sucedieron en el tiempo cronológico que durante 28 años, vaya en mi caso, he recibido, porque lo que se nos ha enseñado originalmente es una teología pastoral, ¿verdad? Para poder entender y comprender la fe. Que eso es lo que nos ha pasado. Ahorita estamos dando un paso adelantado a poder entender la teología y a poder entender la realidad, ¿verdad? Y con esto que nos decía Roger y la pregunta de Yuli, que yo también le puse una pregunta a Roger por ahí en este sentido, es que yo entiendo que la experiencia de la resurrección, de entrada yo les puedo decir, estoy seguro que no sucedió en los 3 días, ni en los 50 días que nosotros leemos en la Biblia, ni la experiencia del Pentecostés, ni todo eso, pero que es una realidad, ¿verdad? O sea, no podemos, porque podemos caer eh, Reduccionismo. exactamente, podemos caer en decir, como me han enseñado esto durante tantos años, ¿verdad? Entonces, lo que me han enseñado no es cierto, ¿no? Y es una verdad, ¿verdad? Es una verdad que se transmite a través de los relatos y de los escritos, que también los evangelistas lo hicieron, también entiendo eso, y si estoy equivocado me corregí, Roger. Puse aquí yo, los evangelios no fueron escritos para nosotros, ¿verdad? Yo entiendo eso, no fueron escritos para nos, fueron escritos para las comunidades de su tiempo. Entonces, obviamente, ellos lo que trataban de darle a conocer de conformidad a la realidad de su comunidad era la experiencia y la realidad de Cristo, ya no de Jesús como el Jesús histórico. Yo creo que es importante que tengamos todos claros cuál es la diferencia entre Jesús y Jesucristo, ¿verdad? Ahí hay dos dimensiones y dos Ya realidades. ya la tengo para explicarla más adelante. Bueno, O sea, excelente. dentro de esta presentación. Sí, entonces, y lo otro era, dentro de todo esto mismo que estoy hablando, Lata, yo, es que Dios va revelando progresivamente, como se reveló en el Antiguo Testamento. Sí. Yo no entendía antes por qué en la Biblia habían relatos de masacres, de guerra, de matanzas, de por qué Caín mató a Abel, ¿verdad? Y todo eso. Y es porque Dios se presenta a la humanidad de una forma progresiva en el tiempo, se va haciendo entender. ¿Y qué es lo que pasa en la resurrección? ¿Verdad? Ellos van entendiendo la resurrección de Jesús en el tiempo, pueden ser 3 meses, pueden ser 6, 10 años, ¿verdad? En lo que sea, pero en ese tiempo ellos van comprendiendo la resurrección que Dios mismo se va revelando a ellos, ¿verdad? Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Así es, no, en efecto, hay que entender, ¿verdad? Que lo que usted dijo, y ya lo habíamos mencionado, era de que los evangelistas escriben para cada comunidad. Si nosotros esperamos en algún momento poder tener una clase de comparativa de relatos de resurrección, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de incongruencias entre relatos, y uno dice, ¿cómo es que este va por aquí, y este va por allá, y este por aquí? Claro, cada quien tiene un mensaje, y esto no es, digamos, yo no lo veo desde el punto de vista de criticar mi fe para nada. Lo que saco son mensajes de salvación, buena nueva, de que me ayudan a seguir caminando. Al día de hoy a mí, dijo una vez, ¿quién fue el que dijo? Ay, se me fue de la mente, y de repente va a sonar un poco feo. Dijo, él decía, ¿quién fue el que? No me acuerdo quién decía, y él hacía esa pregunta, ¿va? ¿Qué pasaría si al día de hoy encuentra a alguien los huesos de Jesús? Y yo dije en mi mente, a mí no me pasa nada. Yo sigo caminando, a mí nadie, absolutamente nada, ni nadie me va a quitar la experiencia que yo tengo con él. Entonces, ¿qué pasaría? Nada, nada, no pasa nada. En mi caso no pasa nada. Yo sigo caminando, a mí nadie me va a mover de aquí, pero es por la experiencia que yo he tenido en la resurrección con él. ¿Me entienden? Es una experiencia que va ahí.
Pero bueno, vamos a seguir avanzando en estas cosas. Luego, ¿qué es la exégesis? Miren, ve, la exégesis, hay dos grandes líneas para estudiar la Biblia. Está la exégesis y la hermenéutica. La exégesis es parte de lo que se conoce como las ciencias bíblicas. La exégesis lo que hace es agarrar, un ejemplo, agarrar un pollo entero, una pechuga de pollo, y empezar a sacarle hilo por hilo. Hilo por hilo. Cuando hay que sacar el hilo por hilo, hay que agarrar el texto en griego, en los primeros lenguajes. Imagínense, una rama del exégesis se llama crítica textual. Esa rama del exégesis lo que hace es agarrar los 6.000 manuscritos que hay, los casi 600, 700 manuscritos de Marcos, y empezar a comparar letra por letra, frase por frase, y es poder llegar a lo que después con esa crítica textual y exégesis aparece en las Biblias. Entonces el exégesis es el estudio sistematizado de la Biblia, para poder llegar a entender contextos, realidades, objetivos, para luego empezar a ver otras cosas. Y la hermenéutica es la manera como yo pongo en práctica. La hermenéutica, por ejemplo, del padre Ovidio es fenomenal. Él agarra un texto y lo que nos dice es qué hacer con nuestra vida con él. Esa es la hermenéutica, cómo ponerlo en contexto, cómo hacerlo realidad en la vida nuestra. Deben ir de la mano todas para poder llegar. Y dentro del exégesis hay una línea que es la que a mí me gusta y es la exégesis científica, que es la que utiliza un método histórico crítico. Esa línea es bien bonita, pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Pero más o menos para poder entender lo que es la exégesis y la hermenéutica. Abajo, ¿qué ocupación tenía Marcos? ¿Qué sabemos de Marcos? Aquí hice yo esta porque la saqué de la clase pasada de Marcos. Hay varias cosas que se saben de Marcos que podemos, como quien dice, poder relatar. Primero, que era el hijo de Doña María. Doña María era de las primeras sponsor, auspiciadoras de los cristianos. Luego en Primera de Pedro aparece que Pedro bautiza a Marcos. Es bien difícil decir, como yo les mostré y le puedo mostrar más adelante, creo. La Primera de Pedro se escribe para el año 100, entre el año 100 y 110. Entonces, y Pedro muere en el 64, si mal no recuerdo. Entonces es bien difícil decir que Pedro le escribió. Pero ahí aparece que Pedro bautiza a Marcos, haciendo eco a la tradición de que decía de que Marcos era el traductor de Pedro, porque Pedro solo hablaba en arameo, y como llegó a Roma a hablar latín, a hablar griego, ya entonces estaba Marcos, que era quien lo llevaba. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la tradición. En Hechos de los Apóstoles aparece en el año 44 en la primera misión con Bernabé y con Pablo. Ya en Hechos de los Apóstoles 13:5 para el año 45, ya se reconcilian y se van para Perge. Y esto que se hizo ahí, lo conocemos como, es una técnica bíblica, de estudio bíblico, y es el rastreo. El rastreo es agarrar un personaje, por ejemplo, en este caso se los quise mostrar así para poder explicar lo que es el rastreo, que lo vamos a ver más adelante. El rastreo lo que hace es agarrar un personaje y empezar a verlo libro por libro y seguirle el seguimiento. Por ejemplo, Nicodemo en Juan, que Nicodemo solo aparece en Juan, ahí se hace y se va viendo el rastreo y se va viendo el desarrollo de Nicodemo. En el caso de Marcos, surge lo mismo en Hechos de los Apóstoles e igual de las cartas paulinas. Que si Marcos escribió el Evangelio de Marcos, yo en lo personal creo que sí. Hay un montón de cosas que pueden decir que Marcos sí lo hizo porque a pesar, pues, era un personaje secundario, era un personaje bien cercano a los hechos, no que él los miró, pero sí era muy cercano a los primeros discípulos. Entonces podemos sacar ahí una conclusión, pero ¿qué ocupación tenía Marcos? Pues no podemos decir porque no nos dice la Biblia, pues. Tendríamos que andar ahí en qué dicen los primeros padres de la iglesia, pero ya ahí sería salirnos de la línea que estamos viendo. Entonces, recordando más o menos estas etapas que sí necesito que queden bien guardadas en nuestra mente. Si se recuerdan, la primera etapa, si entendemos esto, que yo sé que ya lo entendieron, porque hacemos mucho énfasis, lo que se viene es lo que hemos tenido esta plática, pues este comentario. Si entendemos bien esto, nos fuimos en el aspecto de que vamos a saber por qué dice esto Marcos o por qué Pablo hace estas cosas. Entonces
La primera etapa de Jesús, que era el anuncio del reino, recordemos algo, y este es fundamental. Nosotros no podemos decir que Jesús vino a predicar el amor. Jesús vino explícitamente a predicar el reino de Dios, porque Jesús entendía que el reino de Dios era Dios mismo habitando en el ser humano. Jesús entendía que con el cumplir el reino era Dios reinando en el ser humano. Dios reinando en Israel. La verdad es en Israel. Entonces Jesús decía, para Jesús todo el reino radica en la justicia. Por eso dice en Marcos 1:15, anunciemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque para Jesús la justicia era lo primordial. Y no se puede entender justicia como darle a todos por igual. No, era darle a cada quien lo que se merece. No todos por igual. Era reintegrar a las personas a la sociedad. Era darle de comer al que estaba hambriento. Era darle techo al que estaba sin techo. O sea, como hijo de Dios, era la justicia. Entonces luego Jesús muere para el año 30, y todo eso lo explicamos, y luego vienen las primeras fundaciones de comunidades que se dan para el 30-70, y es donde se escriben los primeros escritos. Para esta etapa que se nos viene ahorita, vamos a estudiar todos estos, los que son los 7 escritos de Pablo, vamos a estudiar todos estos, a excepción de Hebreos, y la siguiente semestre del otro año vamos a entrar con el Evangelio de Juan. Al tocar el Evangelio de Juan, vamos a tocar ciertas cositas de las cartas de Juan y de Apocalipsis. Vamos a ver que tiene una relación, esos 4 escritos de Juan tienen una relación, y uno dice, ¿y cómo es posible? Pero solo Dios, pues, o sea, hay una relación ahí espectacular. Pero estas cosas tenemos que tenerlas bien grabaditas en la mente para poder seguir avanzando. Yo no aprendí estas cosas de entrada, yo las vine a aprender hasta principios del año pasado. Yo me fui primero por lo de Pablo, y cuando aprendí estas cosas era tan difícil para mí, pero luego fui superándolo y me fui dando cuenta a medida que iba leyendo por otros lados de que realmente la mayoría, el consenso bíblico, el consenso de especialistas en la Biblia, no duda pues en este tipo de textos. Hay un buen libro que estoy ahorita viendo si lo puedo pedir. Se llama, se lo voy a comentar por si a alguien le interesa, igual me escribe y podemos mandar entre varios. Se llama Así empezó el cristianismo. Y ahí está Santiago Guijarro Porto, está Carlos Gil, está solo toros, pues, solo bestias que han estudiado la introducción al cristianismo. En la mayoría de las universidades grandes a nivel mundial es libro de estudio, es un libro muy bueno, de lo cual todo lo que hemos visto ahorita, ahí está en ese texto. Entonces, aquí más o menos lo que hablábamos, más o menos tenemos una diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Escucha, lástima que quería hacerlo con animación y se me fue, pero miren, ¿ven? Esta etapa, que está aquí, a mí me encanta esta imagen. Dicen que probablemente pudo haber sido así el rostro de Jesús, considerando el tiempo en el que él vivió. Entonces, este es un estadio que se da entre el año 7 a.C. y el año 30. Entonces, este es el tiempo en el que Jesús caminó en la tierra, hizo un montón de cosas, predicó el reino, hizo un montón de cosas. Luego, en esa etapa de los casi 40 años, para que aparezca el primer escrito sobre la biografía de Jesús, que es Marcos, se da una divinización de Jesús. Claro, lo entienden, recordemos el primer entendimiento de la resurrección de Jesús, y es el ser hijo de Dios. Si Dios lo resucita, lo autentica como hijo suyo. Entonces de ahí comienza toda la divinización de Jesús. Empezamos a ver en los evangelios un Jesús que conoce el futuro, un Jesús que hace un montón de milagros, que si estudiamos los milagros en específico nos damos cuenta que para Juan no se llaman milagros, y desde ahí hay un cambio sustancial. Para Juan no se llaman milagros, para Juan se llaman signos. Y para Juan nadie puede hacer signos, solo Jesús. Mientras que para los 3 evangelios anteriores todos podemos hacer milagros. Entonces ahí hay una gran teología. Entonces, ¿qué pasa? Al aparecer los libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, aparece
esta imagen de este Jesús. Ya hasta una vez me dijo un amigo, es que Jesús era chelito, me dijo, porque lo vemos tan divino. Entonces, decía un maestro que este tramo de aquí es lo que conocemos del Jesús histórico. Esto de aquí, esto que se ve, este huequito. Entonces, hoy el estudio del Jesús histórico está bien avanzado. Es bien interesante entender el pensamiento de este gran hombre, de una magnitud y una potencia. Yo lo comparo con este aguacate. Comparo que este es el Jesús nuestro y los evangelios están en esta capa. Entonces, claro, como decía Juan Carlos, nos han enseñado una teología pastoral que está muy bien, ojo, está perfecta, está belleza, pues, pero hay gente inquieta que quiere ir más allá. Y yo en los cursos que he estado teniendo con la gente, con compañeros, habemos auditorio de 150, 160 personas, y de los cuales 10 somos creyentes. Y los demás es gente que quiere entender a Jesús. Y yo decía, ¿y qué nos ha pasado a los cristianos? ¿Qué nos ha pasado a los católicos que no nos hemos metido a querer fundamentar más la fe? Porque eso es lo que a mí me puede, como les digo, ayer mirábamos, no sé, creo que era el tema de los sentidos, casualmente los sentidos de la muerte de Jesús, y mirábamos la escatología de Pablo, y el maestro nos hacía varias cosas, y las personas que no son cristianas pues hacían un montón de preguntas, y a mí ni me movía, porque yo entendí otra cosa, y a mí nadie me va a mover de esto. Cuando mirábamos la resurrección, todo el montón de disconcordancias que había. Entonces, claro, es un mundo que a uno lo sacude, pero es un mundo bello. Al final termina, en la medida que uno va quitando todas estas capas, se va dando cuenta del personaje que fue Jesús. O sea, es un enamoramiento abismal, pues, o sea, es algo sin precedentes lo que hizo Jesús. Y decía un maestro, ni todos los imperios del mundo, ni todos los ejércitos del mundo, ni no sé cuántas bombas podrían hacer lo que hizo Jesús. Y Jesús partió la historia, pues. Este Jesús partió la historia. A raíz de las acciones de este es lo que surge que es lo mismo. Al final es lo mismo. Pero poder entenderlo, entonces hay una separación. Los historiadores se quedan nada más en lo que conocemos como el Jesús histórico. Y ya la teología va más allá. La teología va más allá. Pero más o menos para que tengamos una idea, yo como les digo, no se aceleren, igual lo vamos a ver, pues, o sea, y se van a enamorar también de él. Igual, pero primero es necesario enamorarse de este chelito primero, porque este chelito es hermoso y es el que cambia vidas. Entonces, ahí vamos a ir viendo. ¿Qué certezas tenemos hoy de Jesús? Porque hay un montón de cosas que se quedan en el Jesús divino que realmente Jesús no predijo, pues. O sea, las parábolas, según investigadores, Jesús solo dijo 4 parábolas. Y en los evangelios encontramos más de 20 parábolas. Por ejemplo, la del buen samaritano, Jesús no la dijo. Pero imagínense qué hermoso esto. Jesús no la dijo, pero la comunidad de Lucas le entendió así. Ya desearía yo poder tener ese discernimiento de entender la misericordia como la entendió la comunidad de Lucas. O entender la comunidad de Mateo cómo entiende las parábolas del reino, de la perla fina que se pierde y que el vende todo por ir a comprar, a comprar el terreno para sacar las piedras finas. Ya quisiera yo poder entender esa magnitud de reino de Dios. Entonces, que no lo haya dicho Jesús, está bien. Pero ese mensaje que dan, eso es brutal. Eso es brutal. Las bienaventuranzas, hay unas que las dijo Jesús, otras no, pero decía Mahatma Gandhi que las bienaventuranzas le han cambiado. Imagínense un budista diciendo que las bienaventuranzas eran el discurso por excelencia de la humanidad, que no había discurso más grande ni más poderoso. Ajá, ¿y cuánto habrá dicho Jesús de eso? No sé, no importa. El mensaje, lo que le quiere decir a la gente, eso es la verdad de salvación. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Que Jesús vivió en Galilea y en Judea. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús se manejó en Galilea, ¿se acuerdan que les dije? Bajo el dominio de Herodes.
y se manejó en Judea bajo el dominio de Poncio Pilato. En los 4 evangelios aparece eso, aparece en los libros de Pablo, aparece, aparece en el testimonio de Flavio Josefo. Entonces se manejó en eso. Yo ahorita con el Biblatón, una de las preguntas que me salía de Jesús, ¿dónde nació Jesús? Entonces yo dije, Belén, porque es que el padre dijo, preguntó, dijo en la pregunta, dijo que venía de la cuna de David, entonces me acordé de Belén. El señor que estaba a la par mía dijo, es incorrecta. Y yo dije, tiene razón, porque no preguntó para quién. Al final otro sacerdote le dijo, no está en lo correcto, Roger, le dijo. Yo le dije, mire, le digo, para Marcos y Juan nace en Nazaret, pero para Mateo y Lucas nace en Belén. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Más del lugar donde nació es la importancia, es el mensaje que nos quiere dar. Luego de otro, que Jesús predicó la inminente llegada del reino. Eso es a ojos cerrados, es un dogma de fe prácticamente. Que Jesús realizaba gestos prodigiosos, entre paréntesis milagros. Les dije, ya les expliqué un poco la diferencia entre semeion, signo y ¿Está hecha milagro. pupú, Piru? Eso hay unas cuestioncitas ahí. Luego, Jesús molestó a poderosos. Patrick. Claro que sí. Creo que Nidia tiene el micrófono ahí encendido. Molestó a poderosos, claro que sí. A Poncio Pilato, molestó al imperio, molestó a Herodes, molestaba a la raza, perdón, a los religiosos de su tiempo. Otra cosa, que Jesús lo matan los romanos, no lo matan los judíos. Los judíos mataban en aquel tiempo como murió Esteban, lapidado. Los judíos lo que querían era dar una... Imagínense qué fuerte era el mensaje de Jesús, imagínense esto. Qué fuerte era el mensaje de Jesús, que los judíos dijeron, no lo vamos a apedrear, porque probablemente el mensaje de este pueda seguir y queremos acabar su vida completamente. Y para eso ocupamos la muerte más letal, más terrible que haya, que es la crucifixión. Y el único que podía hacer eso era el Imperio Romano. Nadie, absolutamente nadie lo podía hacer sobre el Imperio Romano. Jesús muere a manos del Imperio Romano. Y los judíos lo que quisieron mostrar con esto era que los que siguieran igual a él les tocaba lo mismo, dar una lección. Por eso es que ellos no lo lapidan, porque lo pudieron haber lapidado un montón de veces. Uno dice, ¿cómo es que Jesús se les escapó? Si estos eran salvajes para agarrar gente y lapidarla. Pues. Pero claro, el mensaje que querían dar los judíos era ese, de que el próximo que hiciera eso, le pasaba lo mismo que Jesús. Se puede imaginar el mensaje de Jesús en ese tiempo. O sea, era de temblar, pues. Y la otra, que eso no hay duda, es que Jesús murió crucificado. Murió crucificado. Hay una enseñanza hermosa del padre Fidel Oñoro y es una visión arqueológica de la cruz. Y ahí les va a explicar él, si lo pueden ver en YouTube, si no me recuerdan, para mandárselo, 1 hora y media más o menos, él explica cómo surge la idea de la cruz. Porque al día de hoy, muchos dicen que Jesús murió en una cruz. Pero si nos vamos a la historia de cómo crucificaba el Imperio Romano, Jesús murió en un madero. Y así lo dice Pablo, murió en un madero, o sea, en un vertical nada más, en un horizontal nada más. No, no con el vertical. Entonces, ahí hay un montón de cosas, pero sí, el que quiera ahondar en eso lo puede hacer. Y ese video del padre Fidel Oñoro, desde una perspectiva cristiana católica, es fenomenal para poderlo entender un poco más. Y pues, hasta aquí, siento yo que hemos logrado avanzar. Yo no sé si alguien, voy a dejar de compartir, no sé si alguien tiene alguna preguntita adicional que podamos hacer antes de dar por culminar esta jornada y anunciar a los que se viene el otro martes, pues. Yo les dejo los micrófonos abiertos si quiera opinar algo o decir algo. Si no hay, no pasa nada, eso vamos a ir avanzando. Igual, el que lo pueda volver a ver, los que traen tarde, lo ven y nos hacen las preguntas y si no vamos a ir avanzando, pues en la medida se viene el otro módulo, que ya se los adelanté, es el módulo de Pablo. Vamos a ver, no por orden del canon, no por orden del canon, sino que vamos a ver por orden cronológico
Tesalonicenses, Corintios, según de Corintios. Vamos a ver por la manera como él escribió. ¿Por qué? Para mí va a ser hermoso que ya estemos por junio y ya podamos haber visto el pensamiento de Pablo, que empezó aquí y terminó aquí. Y eso solo se ve estudiándolo cronológicamente. Entonces, probablemente vamos a tenernos una clase por escrito. En una se va a tardar tal vez 2 porque Corintios es bien difícil, el segundo de Corintios, Romano, es bien difícil poder abarcarlo en 45 minutos a 1 hora. Pero pues vamos a aprender, se los aseguro yo, muchísimo. Y yo les voy a mandar durante la semana o hoy mismo el video de la prédica de Pablo. Roger, Dígame. yo cuando la idea del curso bíblico empezó hace más de un año, ¿verdad? Que creo que había surgido en el grupo de Adonai, ¿verdad? Sí. Yo decía, bueno, y este Roger, ¿por qué tanta insistencia con ese Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué tanta importancia de Pablo? Pero dentro de lo que hemos estado viendo, yo entiendo que Pablo es uno de los precursores del cristianismo, o sea, de los pioneros en mostrar el cristianismo de repente como lo conocemos nosotros, ¿verdad? En este sentido. Por eso la importancia de ver la vida de Pablo, pues, ¿verdad? Y bueno, para la próximo martes, vamos a enviarles un nuevo formulario para poder inscribirse en el segundo módulo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en el chat tenemos muchas personas que se inscribieron. Algunos están llevando el curso de manera asincrónica, ¿verdad? Que lo están viendo en otro tiempo porque están trabajando en este momento, tienen otra ocupación, pero hay otros que definitivamente no han podido y no van a poder seguir, ¿verdad? Entonces, les vamos a mandar la ficha en el primer módulo y los que se inscriban se van a ingresar en otro chat del módulo 2, ¿verdad? Para que tengamos actualizada la base de datos. Yes. Entonces, voy a cerrar con una oración para que ya Démosle. tenemos la Roger, dígame. una consulta. Dígame, Nidia, sí. Bueno, la verdad es que este curso de Biblia muy provechoso para nosotros, pero yo siento como que no sé cómo explicarme, pero como que no todo lo retengo, pues como no entiendo. O sea, yo escucho y escucho y escucho, pero se me hace difícil como enlazar todas las ideas al mismo tiempo porque adicionalmente algunas ideas son como confusas porque hemos venido escuchando durante toda nuestra vida algo y ahorita ya cuando se estudia la Biblia ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda? Porque siento que no sé nada. No, bueno, yo creo que ese es el sentir de varios aquí, fue mi sentir también. Yo cuando comencé, yo les he dicho varias veces ahí en el chat, bueno, es que Dios hace todo. Yo vendí un carro y para terminarme de pagar me dieron una pantalla. Entonces, una pantalla, un monitor y lo instalé en el carro que tengo ahorita. Y eso fue increíble para mí, pues porque yo los videos los bajaba y bueno, mi trabajo es andar en la calle todo el tiempo, pues. Entonces yo todo el tiempo andaba escuchando la grabación. Entonces a veces escuchaba hasta 3, 4 veces. Entonces lo que yo no escuchaba el día en la clase, ya mañana me sonaba diferente, ya dentro de una semana me sonaba diferente. Es más, hasta hace poco volví a escuchar los primeros audios y yo totalmente me sabía con otro sabor, pues. Eso por una parte. Dos, no es que nos han enseñado mal, nada que ver. Eso, así como le dijo Juan Carlos, es una teología pastoral. Y yo aquí entre ustedes, pues, yo me salí de la maestría. ¿Por qué? Me salí de la maestría de teología porque yo sentía que me daban más de lo mismo. Y yo decía, aquí estoy, es mi evidencia personal, de nada, esa es mía. Y decía, aquí estoy todo el sábado aprendiendo cosas que ya me vienen repitiendo en todas las clases pasadas y me las vuelven a repetir. Y llegaban maestros que tenían el descaro de decir, es que no les enseñamos otra cosa porque pueden perder la fe.
Y yo decía, es que si pierdo mi fe es que nunca la tuve, pues. O sea, fue una fe de mentiras. Entonces, yo decidí salirme porque dije yo me quiero meter, yo quiero ir más allá, pues yo no me quiero estar acá. Y miren, habrán preguntas que a usted le van a retorcer el suelo, pues como quien dice. Pero es más bello encontrar, uno hasta llora, yo hace poco terminé de llorar, hace unas 2 semanas tal vez terminé de salir de una crisis que tenía, de preguntas que le hago al Señor, pues, pero llegan, a veces uno no se da cuenta las respuestas o la persona menos indicada imagínense yo sacando información de un robo de la Casa de Papel, pues. Entonces, yo digo, no sé, no es de acelerarnos, como les dije, tanto los primeros discípulos como nosotros, esto es paulatino, vamos a ir progresando. Ahorita, como yo les he dicho, fue un vuelo de pájaro, pues. Fue por encimita todo. Ya después vamos a ir viendo un poco más y en la medida que vayamos progresando vamos a ir viendo un poco más. Yo lo que les puedo pedir es perseverancia, de que puedan seguir. La persona que le interese este mundo es hermosísimo, cambia vidas. Yo soy el testimonio, bueno, Noelia creo que todo el tiempo lo pasa diciendo, pero lejos de pensar en que me va a confundir, no, 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 yo les pido perseverancia, puedan ver estos videos 2, 3 veces, sacar el audio, irlo llevando en el teléfono, cuando estén cocinando o lo que sea, pues. O sea, a veces uno no se da cuenta. Yo aprendo más manejando que estando en la misma clase, pues. Yo no sé si yo le digo a mi cuñado es neurólogo, y le digo, ¿será que yo tengo problemas de atención, de falta de atención? Pero yo para ir manejando, para mí es más fácil entender ir manejando las cosas que estar en clase directa, pues. Eso, cada quien tiene un sistema de aprendizaje diferente, pero lo que yo puedo decir es perseverancia, vamos a ir viendo un montón de cosas más. Estamos en ni el 1%. Pues. Juan Carlos, Hola. sí, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Disculpen que no puedo poner la pantalla, Roger, porque fíjate que me dice que tengo que configurarla. Y de seguro cuando abrí el Zoom, no configuré con mi nuevo teléfono. Yo tuve mis situaciones en el mes de diciembre y tuvimos que buscar los videos de forma paulatina, ¿verdad? Sí, no sé, yo creo que a veces a uno le cuesta hacer preguntas porque a medida va escuchando el resto de los mensajes, va encontrando las respuestas. O el Señor le habla a uno conforme la necesidad que cada quien tiene. Y para unos la respuesta es una y para otros es otra. Con respecto a la pregunta que te hicieron, Roger, ahorita, yo creo que es una virtud en el caso tuyo y a mí me gusta mucho que no te quedas con la pregunta y no la respondes como clásico maestro, que yo le pregunto cuánto es 2 más 2 y me va a decir 4, sino que vos empezás a analizar no solo la respuesta a la pregunta, sino el contexto de la respuesta. Entonces, tal vez ahí es cuando decían, o sea, no le entiendo, va muy rápido o se adelanta mucho. Pero la verdad es que creo yo que el contexto que vos permitís que nosotros nos ubiquemos en el momento, en ese momento o con la persona que escribió el Evangelio, nos permita encontrar una respuesta más clara. Entonces, te voy a decir en palabras más comunes. Vos, ¿cómo te puedo decir? Desplegás una respuesta más amplia que la simple pregunta que te hicieron. Y yo, en forma muy particular, a mí me agrada, porque a mí me gusta aprender bastante con respecto al Señor. Y Juan Carlos dijo algo bien interesante, que fue, es que a nosotros nos han, tal vez no encajonado, pero sí nos han descrito un evangelio que llevó más allá del tiempo que nosotros realmente podemos entenderlo. Yo no puedo dudar que Pablo no fueron 3 días, ¿verdad? Para que se llenara del Espíritu Santo y entendiera. Yo creo que pasó, si no 3 años más, ¿verdad? Pero uno lo ve en un tiempo más corto. Bueno, se lo dice a uno 3 días después, ¿verdad? Él ya abrió los ojos y ya entendió. Pero yo creo que
lo importante de esto es que ya hubieron santos, ya hubieron escritores, ya hubieron evangelistas que masticaron la palabra y que nos la permiten a nosotros de una manera más fácil de entender, ¿verdad? Totalmente. Y eso es lo que vos estás haciendo. Nos estás digiriendo respuestas que tal vez sean más complejas de entender si simplemente das la respuesta, pero nos llevas al contexto de la pregunta, de la respuesta, y eso nos permite a nosotros entender con más claridad. Entonces, a mí de forma particular me gusta. Yo no participé mucho, como les dije, en el mes de diciembre, estuve fuera y otras actividades, pero sí seguí sí le di seguimiento. Y para concluir, quiero felicitarte por la Bibliatón, que no te pude mandar el mensaje, pero sí te felicito. En el caso de la pregunta que hacía Juan Carlos, ¿quiénes vamos a seguir? Yo ya lo digo así, de esta manera, los que vamos a seguir, ¿verdad? Porque vamos a seguir. Juan Carlos, antes de la pandemia, yo recuerdo, creo que a final del 2019, yo le dije a Juan Carlos, mire Juan Carlos, yo quiero que me invite a esas actividades de la renovación que hacen fuera del país, porque cada vez que Juan Carlos y Juliet vienen de fuera del país, habían ido a Panamá y vienen todos llenos del Espíritu Santo y de repente van a otros lados. Oh, chica, yo quiero ir a esos lados y de repente nos vino la pandemia, ¿verdad? Entonces, pero yo le había dicho a Juan Carlos, yo quiero, porque yo, en mi caso muy personal, yo quiero servir, pero como vos lo decís, tal vez el Señor no me va a llevar a la misma carrera que yo quiero hacerlo. Tal vez el Señor me va a llevar más despacio de lo que yo espero, pero para que eso me sirva para entenderlo más, para comprender más, no solo la palabra, sino que lo que Él quiere para nosotros o lo que Él quiere para mí en forma particular, entonces vamos a dejar que mejor el Señor guíe en nuestro camino, ¿verdad? Amén. Gracias, gracias. Amén. Amén. Qué bueno. Claudio tenía una duda ahí o pregunta. Sí, yo creo que al igual que Nidia, ¿verdad? A mí también me pasó, yo le decía a Roger, ¿verdad? Ahorita me siento sacudido, ¿verdad? Sacudido, pero también sí lo entiendo, ¿verdad? Nos lo han enseñado de una manera como pedagógica para que nosotros lo entendamos. Pero digamos, entonces me pregunto un montón de cosas, ¿verdad? Porque vaya, nosotros oramos y decías, y al tercer día resucitó entre los muertos, lo decimos. Entonces, como esa realidad, como unirla, es lo que se nos torna difícil. Yo igual, ¿verdad? Yo estoy contento, tengo esa sed, ¿verdad? Yo quiero seguir, lástima que ahorita he estado con un montón de cosas, pero a mí me gusta, ¿verdad? Voy a empezar a seguir escudriñando la palabra y todo eso. Entonces, pero a veces uno se pregunta, no sé si así será el caso de Nidia también, que, o sea, yo sí entiendo, o sea, me cae la información, tal cosa es por esto. También hay que entender el contexto en el que estaban, eso de Jesús del rostro, yo también sí ya lo había escuchado, porque él tenía que ser con características similares al lugar donde él vivía, ¿verdad? No va a ser claro si vive como cerca de una playa, ¿verdad? Por decir algo. Y la otra cosa era así, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué existen? Decía yo, qué casualidad que apareció una, por decir algo, la Virgen, me imagino que hay una, ¿cómo es que se dice? Como representación de la Virgen, la palabra. Apariciones, visiones. No, pero que dice, es la misma, pero en otra, en la de mí. Advocación. Advocación, correcto. Entonces, me imagino que en China debe de haber alguna chinita. Entonces, ¿por qué se hace eso? Eso es porque si la ponen como la morenita, la gente de China la va a ver extraña, porque no es típica de esa ciudad. Entonces, todo eso lo van haciendo así. Pero sí, ahorita estoy así como un montón de cosas, información, me dejas picado. Yo estoy volviendo a escuchar otra vez los videos y me gusta leer bastante. Trato de escudriñar y no, la verdad que sí te felicito, yo estoy aprendiendo, pero sí, igual que Nidia, a veces
como que me separo el tiempo y digo yo, ¿y en qué estoy? A veces creería yo que hubiese sido mejor, mi parecer, o no sé, también me equivoco, ¿verdad? Que el padre Ovidio, la forma de enseñar fuera esta, así como, mire, la Biblia es así, pero yo sé que un montón de gente, o hubiese sido más difícil, ¿verdad? Y vuelvo otra vez, que la forma pedagógica lo hicieron para atraer a indígenas y gente, imagina llegar a donde gente que ni leer puede, y empezarles a decir, mire, que el cuerpo, que aquí, lo vamos a perder, ¿verdad? Solamente eso, no más que pregunta era, pues, agregar un poco. Gracias, Roger, por todo. A la orden, a Ricardo y Claudio. Fíjate que ahí cuando dijiste eso, a mí como, para mí este es un credo, ¿va? 1 Corintios 15, siempre que digas, dice, y resucitó al tercer día, y mira lo que dice el final, según las escrituras, no según el tiempo, según las escrituras. 1 Corintios 15, verso 4. Entonces, desde ahí ya te da un panorama de qué escrituras te está pasando al Antiguo Testamento. Entonces, otra cosa, lo otro que ya para ahondar en eso que vos decías, lo del padre, a mí, o sea, lo que hace el padre para mí es fenomenal, lo que hacen los padres para mí es fenomenal. Recordemos lo que les dije una vez, a la Eucaristía no se va a una clase de teología, lo que vamos es a una Eucaristía. Entonces, desde esa perspectiva no podemos ahondar, nos ha faltado a nosotros tomarnos el tiempo para hacer lo que estamos haciendo, para haber entrado a estas hipótesis y haber, yo siempre he dicho, tarde te amé, pues porque de haber, como les digo a los que estoy en catequesis, yo a la edad de ustedes, no sé si yo no creo que me hubieran cambiado, pero nadie me habló de lo que me están hablando. Entonces yo creo que como dice el Apocalipsis, lastimosamente el mundo va más rápido que nosotros. La desevangelización es más rápida que la evangelización que hacemos nosotros. Entonces, deberíamos de aprovechar los medios para poder evangelizar de otra manera. Yo les mandé unos documentos ahí de un sacerdote que maneja IBICLA, que es el Instituto Bíblico Claretiano. Él, lo que ha empezado a hacer, esa etapa, él da sus homilías normales, pero él ahora empieza a explicar desde el punto de vista histórico crítico. Y es fenomenal, pero como te digo, esto ya es cada quien, pues, o sea, ya es que vos te querés meter más, que yo me quiero meter más en estas cosas, pero de lo contrario, estas cosas no están ahí, pues, o sea, hay que meterse, como todo en la vida. Vos querés, yo quiero saber estructuras, me tuve que tener una maestría. O sea, así pues, es especializarse y es como en todos los campos. Lo que pasa es que cuando hablamos de Dios, lo que menos queremos. Hay mucha gente que no quiere escuchar de Dios nada. Entonces, por ahí. No, y hay una cosa, perdón, bien bonita. Yo también le pedí al Señor, ¿verdad? Yo siempre le he pedido que me dé discernimiento, ¿verdad? Para entender y todo esto. Y lo que vos decías, que a uno le contesta el Señor de una u otra manera. A mí el domingo me contestó algo que tenía la duda, ¿verdad? Entonces el Padre decía, recordemos que esto no es tiempo cronológico, que ese es el error en que caemos, ¿verdad? Que queremos ver todo. Me acuerdo bien, se me quedó grabado que el Padre decía, venimos de ver a a un Jesús en brazos de María y vemos a Jesús así, ¿verdad? No le hago también como Juan Carlos, pero por ahí va la tonadita, ¿verdad? Entonces, lo que estaba refiriendo era que estábamos en los tiempos de que estábamos viendo que acababa de salir de los brazos de María y ya vemos a Jesús en otro punto. Entonces ahí fue donde como que aquí está la respuesta, ¿verdad? Que uno lo quiere ver. Por eso yo decía y me confundía, decía yo, ¿y cómo empiezo a leer la Biblia? Porque no es del primer libro de empezar, de Génesis a Apocalipsis, o sea, seguido, sino que, bueno, agarrar libros, agarrar Marcos, agarrar Pablo, agarrar, y así comenzar, ¿verdad? Entonces, no, eso nada más. Bueno, Bueno, gloria a Dios. gloria a Pues. Dios, excelente. Yo creo que hemos podido hablar, ¿verdad? Preguntar. Es La importante. finalidad de la clase, Sí, ¿va? yo les diré de que, bueno, escuchando a Nidia, ¿verdad? Yo te voy a decir de que como yo entré en la iglesia como a los 9 años, ¿verdad? Recibí mi primer retiro de iniciación. Creí toda mi vida de que Adán y Eva, pues hasta hace como yo creo que hasta hace como unos 10 años supe yo de que no existía Adán y Eva y me lo terminé de tragar hasta hace como un año. O sea que no,
no te sientas sola, ¿verdad? En eso, porque realmente para mí ha sido como un despertar, ¿verdad? Más que confundirme, he encontrado como una respuesta a muchas preguntas y decía, ¿cómo es posible de que esto haya pasado así, así, así? O sea, para mí no tenía lógica, ¿verdad? Lo de la serpiente, que decían de que hasta caminaba la serpiente antes, ¿verdad? Hasta eso escuché yo, de que la serpiente era erguida y que cuando la mandaron a, ya como castigo se arrastraba, ¿verdad? Cosas de esas que yo escuché toda mi vida, o sea, como los relatos de Caín y Abel, ¿verdad? De que escuchar los relatos, esos relatos, para mí han sido palabra de Dios. O sea, cuando uno toma la palabra de Dios tal y como está, ¿verdad? Como si eso fuese que no puede haber un equívoco y hasta que empezaron a hablar, ¿verdad? Si hay equivocaciones en la Biblia, equivocaciones literales sí hay, ¿verdad? De cosas históricas de repente que no cuadran, pero no hay equivocaciones teologales. O sea, en la teología, lo que se quiso explicar, lo que el fin tiene, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y creo que lo estamos logrando. Hay que luchar, como dice Roger. Yo he tenido que escuchar miles de cosas. Cuando fuimos, es cierto lo que dice Ricardo, cuando nosotros fuimos a Panamá, fue un despertar, ¿verdad? Que una cosa diferente, ¿verdad? Sentir una cosa diferente a la que hemos estado viviendo durante muchos años. Y lo principal ahí es perseverar. Yo digo de que de los 9 años para acá, yo encontré al Señor Jesús y yo no lo dejo para nada. Independientemente de lo que me puedan explicar, yo difícilmente voy a cambiar el amor que le tengo y el amor que siento por él, porque cualquier cosa me pueden rebatir, cualquier cosa pueden decir, pero no mi experiencia personal. La experiencia personal con él es única y eso me hace sentir Jesús. Jesús me levantó de mi pecado, de mis cosas, de mis temores, de mis miedos. Y eso es algo que solo Dios pudo ver, solo Dios que está conmigo y está dentro mío, y hasta entenderlo así, ¿verdad? Eso es lo que cuesta a veces, ¿verdad? A veces no entendemos que Él está aquí. Entonces, Gloria a Dios. Gloria a Dios. José Alfredo. Como dice. Fíjate, Julie, Perdón. Dele, Alfredo. Hola, hola, buenas noches. Perdón. No hay cuidado. Sí, fíjese que es cierto, Yuli, cierto, hermanito Roger. Hay una cosa que como que uno tiene que agarrarle gusto a la palabra, ¿verdad? Es como cuando usted está condimentando un plato de comida y usted le empieza a echar un poquito de sal, le echa un poquito más de pimienta, pero lo que dice Yuli es cierto, o sea, sentir ese amor por el Señor es lo que nos permite como ir más allá. Yo le agradezco mucho a Roger porque yo me acuerdo que hay ciertas cosas que en la iglesia uno las aprende, pero las aprende como una catequesis, ¿se han fijado? Como cuando uno va a una escuela, ¿verdad? A mí me tocó ir a la escuela de servidores en cierto momento y les voy a ser sincero, cuando uno empieza a escudriñar más allá de ciertas cosas, por ejemplo, la vez pasada el hermanito Roger me colaboró muy especialmente dentro de la pastoral con un mensaje, se recuerda Roger, de Manuel Tenjo, que era sobre la Santísima Trinidad. Óigame Roger, sí, mire, le voy a decir, yo me releía esa parte de Romanos, solo del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Óigame, Roger, yo en ese momento me ponía a llorar. Correcto. Yo me puse a llorar y yo le dije, Señor, entender esto así, de esta forma, o sea, qué bonito, qué hermoso. Y yo en ese momento yo le dije, bueno, cuando preparé el video, yo le soy sincero, yo no me sentía así como apto. Yo decía, no, sinceramente fue una enseñanza muy especial, ¿verdad? Y ahorita, cada uno de los videos, yo ahorita con mi esposa, con Wendy, hemos estado repasándolo porque le decía a Wendy, mira, le digo yo que tanta cosa metidos a veces, ¿verdad? Porque ahorita pues con las posadas, con todas estas actividades, y mire, sinceramente uno nunca deja de aprender lo rico y lo delicioso que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y agradezco, Roger, porque no es aburrido, escucharlo es
es bonito, o sea, sentir que uno puede seguir aprendiendo y ir captando cada una de esas cosas, esas enseñanzas, porque uno nunca deja de aprender. Una lectura un día nos dice una cosa, otro día nos dice otra cosa, y así lo sucesivo. Y a veces como que, así como dice Yuli, vaya, hace 10, 15 años uno aprendió una cosa, pero hoy la entiende de otra manera porque gracias al Espíritu Santo le abre su corazón, ¿verdad? Y permite captar todas esas enseñanzas. Así que así a la hermanita no se sienta mal, así como dice Yuli, uno va a seguir aprendiendo. Uno, yo creo que hasta cuando Dios nos dé vida, yo creo que hasta ese último día vamos a aprender cosas maravillosas del Señor. Amén. Gracias. Así es. Amén. Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, terminamos. Estamos a las 9:30 casi. Estuvo muy Em, provechoso, ¿verdad? Yo creo que sí, estuvo provechoso. sí. Vamos a cerrar aquí. Ah, no, ibas a hacer una oración, oración. Sí, la ¿verdad? oración, voy a hacer la oración final. Entonces ahí estamos. Vamos a darle gracias al Señor por ser siempre Él que nos instruye, así como instruyó a los discípulos de Maús, así como instruyó a tantas personas que han llevado la misión del Evangelio a muchos pueblos, a muchos lugares donde el Señor los ha puesto. Señor Jesús, Señor de la vida, gracias, Señor, por tenernos acá. Gracias, Señor, porque nos has llamado a aprender de ti, porque sabemos que tenemos mucho, Señor, todavía que aprender. Gracias, Señor Jesús, porque desde el seno de nuestra madre nos has llamado. Nos has llamado para ser tus enviados, Señor, para ser tus evangelizadores. Señor Jesús, sabemos que el mundo se mueve sumamente rápido, pero es por esa razón que estamos aquí aprendiendo, Señor, para poder llevar este mensaje de salvación a las personas que están lejos de ti, Señor, a las personas que no conocen el amor, a las personas que la están pasando mal, porque se dejan agobiar por las situaciones de la vida, Señor, por las preocupaciones, por las pérdidas que al final de todo, pues, Señor, tú eres el que nos da la fortaleza para superarlas. Señor, sabemos que en este grupo y en nuestra familia hay familiares, hay personas que están teniendo problemas con salud. Te pedimos por ellos, Señor, para que seas tú quien les dé la fortaleza, para que su cuerpo pueda resistir estos embates, Señor, y para que puedan salir avante, puedan salir triunfadores y puedan dar testimonio de que solo con tu fuerza, Señor, solo con la fuerza de la resurrección, con la fuerza del resucitado, podemos salir avante. Señor, danos perseverancia, así como las primeras comunidades perseveraron, Señor, así queremos perseverar nosotros en esta enseñanza, para que seas tú a lo largo de este periodo de tiempo que se nos viene, conociendo a Pablo, conociendo a Juan, conociendo después la cristología y los estudios y las cartas católicas, que seas tú quien nos muestre, Señor, el camino que debemos seguir, la guía que debemos llegar, Señor, y que seas tú quien nos conduzca, porque tú eres el buen pastor, Señor. Queremos saludar a nuestro Padre, Señor Jesús, así como tú nos enseñaste. Vamos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, mamita María, yo sé que te vamos a ver también. Yo sé que cuando mis hermanos te conozcan desde las realidades tuyas, mamita linda, qué espectacular. Queremos saludarte, mamita, así como te saludó el ángel, y te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que os siga bendiciendo, que la bendición se quede con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, a descansar. Amén. Gracias. Gracias, Buena buenas semana. noches.